Y quiero leerles este informe que ha sido elaborado por el CEPRED. Es acerca justamente de las torturas, de las masacres de Sencata, Sacaba, y lo componen 4 capítulos, ¿no? El capítulo 1 es el contexto de vulneraciones a la integridad personal 2019-2020. El capítulo 2 es los delitos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes que se han realizado a las personas. El capítulo 3, el protocolo de Estambul para casos de tortura y tratos crueles en Bolivia. Y el capítulo 4, resultado de casos de tortura y tratos crueles en Bolivia 2019-2020. Entre ellos, quiero leerles una parte del capítulo 2, que es delitos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. De acuerdo al informe que sabemos que hubo de la GIEI, establece, aquí señala que establece este informe, ¿no? En casos de tortura, la obligación de investigar se extiende no solo al perpetrador directo, sino también a los funcionarios estatales que ordenen, instiguen e induzcan a su comisión, o que estando en posición de impedirlo, omitan hacerlo. Los actos de tortura cometidos por particulares pueden ser atribuibles al Estado cuando aquellos son realizados con la tolerancia o aquiescencia estatal por no haberlos prevenido de forma deliberada. Esto es lo que dice el informe de la GIEI, ¿no? Que es de la comisión que vino de derechos humanos para investigar lo que fueron los hechos de Sencata y Sacaba. Sobre lo cual, en su recomendación número 5, el GIEI encargó lo siguiente: que las investigaciones recaigan sobre todas las violaciones de derechos humanos y otros actos delictivos respecto a los que existen indicios, así como sobre todos los niveles de responsabilidad penal, incluso la autoría inmediata. Recordemos que el otro día estuvimos hablando con un compañero que hablaba de este tema, ¿no? De la autoría inmediata, es decir, quiénes fueron los que promovieron los actos de violencia, quiénes fueron los que estuvieron indirectamente involucrados o fueron las cabecillas los que planearon todos estos actos violentos en 2019, que desembocó justamente en el golpe de Estado y la instauración de un gobierno de facto. Y les voy a leer los resultados justamente de casos de tortura y tratos crueles en Bolivia 2019-2020, que es el capítulo 4 de este documento que, como les digo, ha sido emitido por el CEPRED, Servicio para la Prevención de la Tortura, dependiente del Ministerio de Justicia, y que seguramente también lo pueden conseguir en cualquier lugar o en oficinas del Ministerio de Justicia. El Servicio para la Prevención de la Tortura tuvo conocimiento de más de 180 personas víctimas a nivel nacional de posibles hechos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes de los años 2019-2020. De estas cifras, se atendieron aproximadamente a 100 posibles casos, de los cuales se hizo seguimiento y efectuaron entrevistas médicas y psicológicas entre la gestión mayo-octubre 2021. A 48 personas de diferentes ciudades del país. Para desarrollar esta tarea, el CEPRED realizó varios viajes a los municipios de Churumani, Montero, Riberalta, Yapacaní, Cochabamba y diversas zonas periurbanas de las ciudades capitales. De esas, aproximadamente a los territorios señalados y efectuados varias valoraciones médicas psicológicas, siguiendo la guía del protocolo de Estambul. Se obtuvieron los siguientes resultados que detallan la grave situación de hechos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes en Bolivia entre los años 2019-2020. Resultados generales. El propósito de la valoración de las áreas psicológica y médica fue el elevar informes médicos psicológicos en casos donde se sospechó hechos de tortura o tratos u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Las evaluaciones que realizaron las áreas de la Unidad Técnica Operativa del CEPRED fueron de forma objetiva e imparcial y guiada bajo los principios médicos éticos, además de la Declaración de Helsinki y la Declaración de Lisboa, Derechos de los Pacientes. Como les decía hace rato, estamos leyendo un informe sobre los actos de tortura y hechos inhumanos que se cometieron por parte de los golpistas en 2019 y 2020. Recordemos que se desencadenó toda una ola de violencia en 2019
posteriormente a las elecciones que fueron realizadas el 20 de octubre de 2019 y donde hubieron autores mediatos de esta ola de violencia. Entre ellos están Carlos Mesa, está Tuto Quiroga, está Carlos Sánchez Berzaín, por ejemplo, que después mandaría a su representante Roxana Lizárraga, que fue ministra de Comunicación del gobierno de facto. Está Marco Pumari, Luis Fernando Camacho, José Luis Camacho, el padre de Fernando Camacho, está Manfred Reyes Villa y tantas otras personas que tienen autoría mediata de esta ola de violencia, porque ellos no fueron los que tal vez hicieron los desagravios, pero ellos sí promovieron esto. Waldo Albarracín también. Todos eran con actitudes incendiarias, ¿no? Recordemos que Carlos Mesa dijo, de aquí o voy a la presidencia o voy a la cárcel. Él quería sí o sí a toda costa posicionarse como presidente en 2019. O sea, que para ellos no hubiera sido fraude si ganaba Mesa, pero si ganaba Evo, sí o sí iban a decir que era fraude. Lo mismo que ahora pretenden decir incluso de Lucho, que ganó con 55%. Pero así son las cosas de ilógicas, ¿no? Entonces estamos leyendo este informe que justamente nos va a dar detalles de lo que pasó en 2019-2020, porque además de lo que pasó en el golpe de Estado, de familiares de autoridades que fueron secuestrados, maltratados, torturados, como el hermano, por ejemplo, de el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, que sufrió vejámenes terribles en Potosí. Están también otras personas de la población en general que salieron a las calles a defender el gobierno del MAS. Y posterior a la posesión de Yanine Áñez el 11 de noviembre de 2019, también salieron a manifestarse en contra de la instauración de un gobierno de facto, que era el gobierno de Yanine, a la cabeza de Yanine Áñez. A la cara, digo yo, porque no creo que nunca haya sido autora intelectual de nada Yanine Áñez, ¿no? Pero sí se prestó para ser la pieza que, según ellos, encajaba en la norma para poder asumir la presidencia. Yo hablé con este compañero que me comentaba justamente todos los hechos que pasaron en ese entonces y me contaba que él, por ejemplo, bajó a la ciudad de La Paz a protestar porque la población en ese entonces, ni bien se dio el golpe de Estado, había justamente el deseo de la población de decir, bueno, ha renunciado Evo Morales y vamos a llamar a elecciones, pero se tiene que posicionar una autoridad que sea también del movimiento al socialismo y no así de la oposición, o por lo menos que sea, como manda la Constitución, nombrada y designada por la misma Asamblea Legislativa Plurinacional, cosa que no pasó con Yanine Áñez. Entonces eso era lo que pedía la población y por eso justamente bajó mucha gente de todas las áreas periféricas, del centro, de todo lado y del Alto, bajaron a la ciudad de La Paz para exigir esto. Pero ya en ese entonces la policía y los militares se habían vendido, lamentablemente. Entonces, como vimos también en un video, no dejaron, por ejemplo, la misma policía no dejó que Adriana Salvatierra, por ejemplo, pueda ingresar a la asamblea. Ellos impidieron el ingreso de Adriana Salvatierra a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces había mucha población de corazón que bajó a exigir que no sea Yanine Áñez la presidenta. Y ahí fue justamente que los gasificaron los policías a todos ellos que estaban protestando contra la instauración de este gobierno de facto. Este compañero con el que posiblemente hablemos mañana, espero, me llama la atención el comentario de Gino Bonucci que dice Bacopa se vendió a la derecha. Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque definitivamente al principio yo estaba incluso apoyando a Eva Copa cuando no fue candidata por el MAS y yo decía, ¿por qué no la pusieron de candidata por el MAS? Pero después, con las actitudes que ella tuvo, posteriormente dije, tenían razón las autoridades del MAS para no designarla como candidata del MAS, porque era una persona muy ambivalente y que posteriormente también demostró no tener la convicción como
aparentaba, ¿no? Porque incluso ella levantaba el puño izquierdo, recordemos que siempre se levantaba el puño izquierdo, como muchos falsos socialistas hacen actualmente, levantando el puño izquierdo para decir, uy, sí, viva el MAS, patria muerte, lo que sea, pero no lo hacen de corazón, no tienen una convicción real. Por eso justamente actualmente Eva Copa, en cualquier acto que la vean, ella ya no levanta el puño izquierdo, como si el puño izquierdo fuera del MAS, cuando es otro, es un símbolo de revolución, de lucha. Y ella ya con eso, con ese pequeño acto ya demuestra de que nunca tuvo una convicción real. Pero sigamos leyendo el informe del CEPRED que ha realizado después de hacer seguimiento y psicológico, físico también de las víctimas de Sencata. Sigamos leyendo entonces. Las valoraciones son importantes informaciones que se documentaron como manda el Protocolo de Estambul. En ningún caso se consideró que la ausencia de señales físicas o psicológicas indica que no se ha producido tortura o de maltrato, ya que es frecuente que estos actos de violencia contra las personas en centros de detención dejen diferentes secuelas. Los informes contienen el grado de correlación o coherencia entre los hallazgos del examen con el alegato de abuso. La documentación de las secuelas físicas y psicológicas en el caso de que se presenten posiblemente detectadas en las valoraciones físicas y psicológicas y la identificación de los métodos utilizados durante la posible tortura y malos tratos. Estamos leyendo el informe del CEPRED respecto a las personas que fueron víctimas de torturas del gobierno de facto. Porque no solamente hubieron víctimas en los días de represión militar que sacó Yanine Áñez con su disque pacificación cuando sacó a los militares a disparar a la gente. Les comentaba justamente que este compañero me contó cómo fue el tema de la planta de Sencata de YPFB, lo que derribaron el muro. Él me dijo que él, por ejemplo, ya no participó de cuando derribaron el muro, porque él ya en ese momento, en ese instante en que se cayó el muro, él ya estaba con 2 balas en la pierna. Es decir, que ya había empezado la represión militar hacia la gente que estaba en Sencata. La gente que estaba en Sencata, esta zona Sencata, la zona del Alto, es una zona que en su mayoría, si no, por no decir el 100%, apoya o es afín al partido de gobierno, es decir, al MAS y PCP. Entonces, por eso justamente fueron ahí a hacer la represión. Hay una estación de YPFB ahí, de donde salen justamente las cisternas para abastecer los surtidores de la ciudad de La Paz. Pero es un lugar súper grande, y el lugar donde cayó el muro no está ni siquiera cerca a los tanques que hay ahí. Entonces, él me contaba cómo la gente llegó justamente para hacer vigilia en las afueras de YPFB. ¿Por qué? ¿Por qué hacía su vigilia la gente del Alto, de Sencata, en las afueras de YPFB? Y no solamente eran de Sencata, sino que habían llegado de lugares más lejanos para cerrar esta estación de YPFB. La intención ahí era de que justamente como protesta en rechazo al gobierno de Yanine Áñez, no salgan cisternas, o sea, que se corte el abastecimiento de combustible a los vehículos. En ningún caso nadie pretendía hacer estallar, como dijeron en la prensa, nadie tenía ni siquiera armas ni nada para hacer estallar los tanques, y además estaban súper lejos. Pero pasa que dentro de esta estación de YPFB entraron justamente los militares. Vinieron justamente los tanques de guerra, todos los militares, para poder despejar esta zona y que sí o sí salgan las cisternas a abastecer los surtidores de la ciudad de La Paz. Entonces, desde ahí, desde adentro de esa estación de YPFB, hay unos morros, hay unos morros de tierra y todo eso, y desde ahí adentro los militares empezaron a disparar. Lo que pasaba en medio de la gente, en medio de la zozobra, en medio de todo lo que, del miedo, de la furia, de todo, de la gente que estaba allá afuera, corrían las voces de que ya habían caído muertos algunas personas y que estos muertos, los mismos militares los metieron adentro de esa estación de YPFB. Es por eso que, como se ve en los videos,
En ningún momento se usó, por ejemplo, dinamita ni nada para hacer caer el muro. Lo hizo justamente la turba enardecida porque los militares ya estaban disparando desde adentro de YPFB, estaban disparando a la gente de afuera. Y entre varias personas empujaron el muro hasta que cayó el muro. Y ahí fue cuando justamente la intención era entrar y poder sacar a la gente que habían metido ahí heridos o muertos. Eso fue lo que pasó en Sencata. Entonces, y mucha gente de los pititas tratan de justificar que esas personas merecían morir, o sea, por poco no celebran que hayan muerto, diciendo supuestamente que querían hacer estallar todo el alto. Pero cuando alguien me dice eso a mí y me dicen, no, estaba bien porque querían hacer estallar el alto, les digo, ya, entonces, ¿qué pasó con la gente de Sacaba? ¿Qué estación de YPFB o qué ciudad estaban queriendo hacer estallar y cómo la iban a hacer estallar para justificar la gente muerta en Sacaba? Entonces es ahí donde se cae su discurso de que supuestamente eran terroristas, que por eso los mataron y estaba bien que los maten. Porque en Sacaba no habían tanques de YPFB, igual los mataron. En Sencata aproximadamente murieron más de 10 personas, si no me equivoco son 12 personas las víctimas. Vamos a seguir por eso leyendo el informe para poder tener los datos. El CEPRED entre los meses de mayo y octubre de 2021 detectó a 180 personas que fueron víctimas de procesos ilegales, que fueron perseguidas y recluidas en diferentes centros penitenciarios del país o que sufrieron violencia física y psicológica en celdas policiales. Como sabemos, igual han habido muchas víctimas que han sido arrestadas. Vimos incluso en imágenes en su momento cómo los policías abusaban de las mujeres. Incluso se veía como un policía, al subir a una señora de pollera a la camioneta arrestada, aprovechaba para meter mano dentro de su pollera. No solamente eso, sino que también los torturaron. Los policías agarraban, los hacían arrodillarse en la calle o los hacían ponerse a todos en fila y zapateaban encima de sus pies. Al punto, como me contaba este compañero que hoy lamentablemente hoy día no pudo estar con nosotros, de que les reventaban las uñas de los pies y les decían, pues ahora que venga Evo a salvarte. O sea, era imagínense ese tipo de policías que habían y que lamentablemente hoy puede ser que sigan dentro de la policía. Gente que le gusta torturar a otros humanos, gente que no tiene sensibilidad, no tiene valores y no merecerían ser policías. Han habido incluso violaciones dentro de las cárceles, o sea, a las personas que han sido arrestadas por delitos que nunca cometieron, que les montaron los golpistas y que los encarcelaron injustamente durante prácticamente todo el año que estuvieron de gobierno. Y imagínense la injusticia que ellos cometieron. El gobierno de Yanine Áñez ha manoseado como quiso todo el sistema judicial, puso fiscales, cambiaron fiscales, pusieron a sus amigos de fiscales, ante el silencio también de la Anchipa, que yo por eso justamente digo que esta marcha por la patria que está ahora viniendo de Caracollo a La Paz, creo yo que esa marcha debería haber sido convocada para que se dirija ya sea a Sucre a exigir justicia, porque el Poder Judicial está en Sucre y ahí está la Fiscalía General que no está haciendo nada al respecto, o debería haberse dirigido a Santa Cruz también, ¿no? Yo pienso que hubiera sido mucho mejor, creo yo, para mostrar el respaldo y decir aquí está el pueblo y la voluntad del pueblo se respeta. La voluntad del pueblo fue ese 55% que dijo el movimiento al socialismo sea el gobierno. Entonces vamos a seguir leyendo el informe. De esta última cifra, más de 100 personas se entrevistaron con las áreas de psicología y medicina de la institución. A la fecha se culminó con la evaluación médico-psicológica simultáneamente del protocolo de Estambul a 48 víctimas. Con la población ya descrita se pudo extraer la siguiente información, precautelando el principio de confidencialidad con la víctima. Víctimas atendidas a nivel nacional por el área de psicología. De Beni, el 13%, de Santa Cruz 17%, Cochabamba 26% y La Paz 44%.
De esos porcentajes, perdón, a nivel nacional, los siguientes casos por ciudades concentran la totalidad de las evaluaciones seguidas y proseguida. En el departamento de La Paz culminaron 20, Cochabamba culminaron 12, Santa Cruz culminaron 10 víctimas y finalmente el departamento del Beni 6 víctimas. Recordemos incluso también que durante 2020, cuando empezó la pandemia, el gobierno de facto no toleraba ningún tipo de protestas. Y ahora, como es irónico, ¿no? Como los cínicos dicen que se debe respetar el derecho a la protesta y que es una persecución contra Calvo cuando se lo quiere procesar por sedición. Pero, sin embargo, el gobierno de Yanine Áñez, es decir, el gobierno de Calvo, el gobierno de Camacho y todos ellos, no permitían la protesta. Recordemos que en Riberalta las personas pobres, las personas trabajadoras, salieron a decir que como Beni, el departamento de Beni tenía 0 casos de COVID, ya en el mes de mayo aproximadamente, salieron a protestar y pedir que se les deje trabajar. Ahí fueron justamente arrestados varias personas y llevados a las cárceles en La Paz. Para que recordemos cómo el gobierno de facto, el gobierno de la derecha, no permitía ni respetaba ese derecho a la protesta que ahora pretenden hacer respetar cuando ellos son los que protestan, ¿no? Así hay varias estadísticas de los que han sido de las víctimas. Saludos a Franco Noel, saludos a Quintana, a todas las personas que están siguiendo esta transmisión, mil gracias. Estamos leyendo justamente el informe del CEPRET, que es el Servicio para la Prevención de la Tortura, una entidad dependiente del Ministerio de Justicia, que ha realizado justamente esta labor de seguimiento para las víctimas de Sencata, de Sacaba y de otros lugares que hayan sido víctimas justamente de esta persecución política que realizó el gobierno de Yanine Áñez. Como les comentaba, el compañero que tenía que estar con nosotros esta noche contándonos su experiencia, él tuve la oportunidad de hablar hace 2 días con él y me hubiese encantado realmente que esté ahora con nosotros porque es una charla la que yo quiero tener con él, así como la tuve, digamos, sin transmitir en vivo, donde él me contaba justamente que fue entre risas incluso, ¿no? Porque él es una persona muy buena, muy noble, muy inocente, que él me comentaba que fue arrestado en esos días, en los días de instauración del gobierno de facto, fue arrestado 3 o 4 veces. La primera fue, él me decía incluso que iba con sus saludos Ramón, a Seco, a Elvis, saludos a todos. Él me comentaba que bajó justamente a la ciudad de La Paz, como muchas personas, a protestar contra el gobierno de Yanine Áñez, a rechazar la instauración de un gobierno en la cabeza de Yanine Áñez, y con ropa de trabajo, entonces de tal manera que lo arrestaban y él decía, yo he venido a trabajar, entonces lo soltaban y se iba. Luego volvía a otra protesta, volvía a bajar y lo arrestaron así 2 veces que lo dejaron irse. Después me comentó también que en Sencata justamente también fue a protestar y que también los arrestaron y los estaban llevando a la policía. Pero si la policía los agarraba a la gente y los llevaba a celdas era para torturarlos. Entonces él me contó que estaban pasando por un lugar donde salían las aguas hervidas, es decir, del alcantarillado. Entonces lo que él hizo fue caerse en esas aguas hervidas, que estaba, obviamente era una cosa muy hedionda. Entonces se levantó de ahí y a los policías les dio asco y le dijeron que se vaya, ¿no? Porque no querían ni tocarlo ni nada. Entonces de esa manera logró salvarse. Y ya obviamente la 4ª vez que lo arrestaron fue cuando ya lo arrestaron herido de bala. Lo llevaron con 2 balas en la pierna a un hospital. Es más, él cuenta cómo en ese entonces los hospitales no querían recibir a los heridos de Sencata por temas justamente ideológicos, para que vean justamente que ahí ni siquiera hay ética en los médicos, no hay ética en la mayoría de estos médicos sindicalizados tipo Rómulo Calvo, que se aferran a un cargo pues solamente por su famoso sindicato, pero después no tienen ninguna preparación
profesional para ejercer su profesión como médicos, y mucho menos respetar su famoso juramento hipocrático, que supuestamente hace que un médico tenga que atender, así sea su enemigo, le tenga que salvar la vida. Pero lamentablemente en Bolivia no pasa eso. Son capaces de dejar morir a las personas solamente porque sean masistas, por ejemplo, ¿no? Entonces eso pasaba en la Ciudad del Alto. Él me comentaba cómo no querían recibirles en el hospital. Sin embargo, llegaron a internarlo, lo tenían encadenado 4 días encadenado en la camilla, y ni siquiera podía él ponerse los medicamentos que tenía que tomar a la boca. Estaba con sus heridas de bala en la pierna, no le estaban atendiendo, no le estaban operando ni nada de eso. Entonces él ya entre chiste y chiste, como me contaba cómo se salvó las 3 primeras veces que lo arrestaron, ya cuando me estaba contando lo que le pasó en el hospital, se puso un poco a llorar, ¿no? Entonces por eso es que yo quiero tenerlo justamente aquí. Espero que mañana él pueda estar a las 9 de la noche para que nos pueda contar todo esto, porque realmente ellos han quedado con muchos traumas psicológicos de todo lo que les pasó. Y eso que este compañero afortunadamente no fue, digamos, no se quedó encarcelado, porque si él se hubiera quedado encarcelado durante toda la gestión de Yanine Áñez, quizás hasta hubiera llegado a perder la pierna, quizás nunca lo hubieran sacado las balas de su pierna, etcétera, ¿no? Entonces pero él sí logró escapar del hospital, ¿no? Porque solamente así se podían salvar las personas que eran arrestadas durante el gobierno de facto. Entonces, mucha gente fue arrestada. Él me cuenta justamente cómo han habido mujeres víctimas que han sido arrestadas en esa época, y que incluso a la fecha ya han nacido sus bebés producto de violaciones de parte de los policías cuando ellas estuvieron en la cárcel. Y bueno, entre las víctimas también está el enfermero, recordarán, Eiben Guairanca, que también vamos a tratar de invitarlo para mañana para que pueda estar con nosotros, ojalá que nos acepte, para poder entrevistarlo y que él nos cuente también cuál ha sido su experiencia, porque él también ha sido otra víctima, por ejemplo, de tortura y de persecución política, por el simple hecho de haber emitido un video en las redes donde decía que necesitaban ayuda, que él estaba atendiendo a heridos de Sencata y que necesitaba de medicamentos, gasa, alcohol, esas cosas, esos insumos que él apenas estaba abasteciendo solo para curar a los heridos de Sencata. Y es justamente por eso, su delito fue querer salvar vidas. Y también hay muchas personas, yo he sabido de enfermeras, de médicos también, que ayudaron a estas personas, y que tuvieron que hacerlo a escondidas porque tenían miedo de que pierdan su trabajo, tenían miedo de ser perseguidos también por el gobierno de facto. Entonces todo esto fue parte del el régimen dictatorial de la derecha, a la cara de Yanine Áñez y a la cabeza de Murillo, López, Camacho, Mesa, etc. Tuto Quiroga, que hoy están libres y esperamos que sean lo más antes posible encarcelados por todos los crímenes de lesa humanidad que cometieron. Ahora vamos a leer un detalle de las torturas psicológicas que ejercieron. Dentro del tipo de tortura psicológica que recibieron las víctimas de posibles hechos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes están: 1. Amenazas de violación. Están aquí algunos testimonios, ¿no? Cuando estoy cruzando la puerta, me detiene el encargado de la puerta, un chaparro que no sé su nombre ni apellido, que me mira y me dice: ahora, hijo de puta, este es el que quería matar. Bajar el pantalón, te voy a violar, cabrón. Trae el tolete, y es ahí donde realmente me asusté. Te vamos a violar y te vamos a hacer esto. Estos son testimonios de las personas, de las víctimas del golpe de Estado y del gobierno de facto. Son testimonios que se han puesto en este documento para que puedan conocer un poco de las cosas que pasaron con la gente que fue arrestada por el gobierno de facto de Yanine Áñez. Otro tipo de tortura psicológica: amenazas de muerte. Frases como: te voy a matar, hijo de puta, no vas a dormir. Amenazas en contra de los familiares, donde les decían justamente a los que estaban detenidos: ya tenemos a tu familia, a tus hijos, vamos a hacer desaparecer, a tu hija la vamos a violar,
vas a hablar todo lo que sabes, dónde está tu hermano, dónde está, si no a tu mujer le vamos a meter presa, a tu hijo le vamos a meter a un orfanato, tus hijos van a sufrir, tus hijos si usted no habla, y así sucesivamente, ¿no? Lo que me comenta también este compañero, que espero que mañana esté con nosotros, es que justamente les amenazaban, ¿no? Y les hicieron firmar declaraciones donde aceptaban que ellos habían cometido terrorismo, donde aceptaban que ellos querían hacer reventar los tanques de YPFB. Pero esas declaraciones no se pueden tomar en cuenta como decir, digamos, así eran terroristas, porque fue bajo amenaza, fue bajo presión que ellos firmaron, porque les dijeron justamente, les daban ese tipo de amenazas si no hacían lo que ellos querían. Lo que me cuenta también este compañero, que espero que mañana esté con nosotros, es que algunos sí lograron recibir asesoramiento y se acogieron al silencio, porque las personas que no tenían ningún asesoramiento, en su inocencia, declararon que sí estaban haciendo terrorismo, obviamente por salvarse, por no ser torturados, ¿no? Trabajos forzosos, otro tipo de violencia psicológica que se hizo a las víctimas del gobierno de facto. Hubieron días que me tocó hacer trabajos muy pesados, como sacar grandes arbustos, troncos, trasladar ladrillos de la parte de arriba, patio hasta abajo, sacar cemento, estuco de ambientes que estaban trabajando. Esto ya estamos hablando de las víctimas que estuvieron encarceladas, ¿no? Por el simple hecho de haber protestado. Presenciar la tortura de sus familiares. Me sacaron, yo todavía tenía fuerza, le digo, yo salí enmanillado, pero saliendo del lugar, voy saliendo caminando, ahí veo que a mi hermano, lo sacan de un cuarto a mi hermano y pum, le meten un balde de agua encima echado. Son testimonios, como les digo, de las víctimas del gobierno de facto. Comentaba también, ¿no? Una mujer que justamente fue encarcelada por haber ido a buscar a sus dos hermanos menores, una persona del Alto, que le dijeron que sus hermanos habían sido arrestados y que fue a buscarlos justamente ella, desesperada, encontró sus hermanos eran menores de edad, no podían ser encarcelados, ella rogó para que los dejen libres y lamentablemente a ella, solamente por haber ido a rescatar a sus hermanos, imagínense obviamente la desesperación de una mujer, de una hermana, que fue a tratar de ayudarlos, a tratar de ver que sean liberados, y ella fue arrestada también, y también fue obviamente torturada y abusada por los policías. Presenciar la tortura de otros, entre las torturas psicológicas que tuvieron, insultos, privación de alimentos, privación al acceso de los servicios básicos. El testimonio en este caso dice: estuve en celdas judiciales como 12 días, con otras señoras más, en un cuarto muy pequeño, en total hacinamiento, sin tener acceso a una ducha o a un médico, ya que me sentía mal. Humillaciones. Vamos a seguir leyendo parte del capítulo 4 de este informe del CEPRED. Inculpaciones. Aquí dice el testimonio que nosotros hemos quemado los módulos policiales. No valemos nada. De ahí nomás nos han tomado la declaración y a mí me han hecho aparecer en el informe con una bolsita con dinamita diciendo que tengo dinamita. Esto es lo que justamente hicieron también los policías, porque recordemos que la furia de la gente en el Alto era tal contra los policías que habían permitido justamente este golpe de Estado al no hacer nada ante la ola de violencia, que gente también del Alto fue a quemar las que se llaman las EPIs, que son como centros policiales. Entonces, en represalia, obviamente, los policías los agarraron y los torturaron de esta manera, ¿no? Discriminación, dice otro testimonio, que debíamos estar en nuestros campos, que el pueblo son ellos y que nosotros somos lacra de la sociedad. Me decían, así en palabras vulgares, me decían: vas a cagar, vas a vivir con los negros, vas a aprender durante 15 días. Simulaciones, simulaciones. Con las manos arriba, carajo. Y yo le dije: ¿pero qué pasó, oficial? Y volvió a decirme: bájate, con las manos arriba, y da disparos al aire. Y me asusté mucho también, los muchachos que estaban conmigo, dice otro testimonio, ¿no?
Restricción de visitas y abogados. No les permitían tener ni visitas ni abogados a las víctimas del gobierno de facto. Restricción de atención médica. Aquí dice el testimonio, solamente me decían silencio, si sigues tosiendo ahorita, pero te vamos a gasificar. Peor, no tuve que aguantarme la tos que tenía, me tuve que aguantar de 1000 formas, dice el testimonio. Tortura sexual. Aquí un relato igual de uno de las personas torturadas. Dice, comienzan a revisar mis partes íntimas como fueran a un violador, que me revisan, juegan conmigo. La fiscal ve y mira eso y yo me siento mal, avergonzado, como una mujer puede mirar, me decía, me hacen hincar y con un bolígrafo me introducen en mis partes, en el recto. Entonces yo siento el dolor, ahí me hizo llorar y yo les digo, ¿qué les pasa? Son parte de los testimonios que han transcrito en este informe del CEPRED. Imagínense, no solamente los policías han ejercido esta violencia, esta tortura hacia la gente. Realmente era una época donde no habían derechos humanos. No habían derechos humanos para la gente. Los policías hicieron lo que quisieron. Y yo censuro ahí porque supuestamente no creo que el 100% de los policías sean tan basura, pero censuro que si hay algún policía que sí tiene principios y valores, si es que existe, que no haya hablado ante estos hechos, que no haya grabado para poder denunciar después. Por eso digo justamente que la policía es una institución totalmente corrompida y que debería haberse aplicado en este año ya, en este primer año de gobierno, debería haberse aplicado ya una reestructuración total de esa institución, una limpieza total, porque sabemos y toda la población en algún momento es víctima de la policía, de la corrupción de la policía. Entonces, con eso no es que esté atacando a todos los policías, pero sí es necesario que se haga una limpieza total y una evaluación psicológica, creo yo, de cada uno de los miembros de la policía para determinar quién puede seguir ejerciendo como policía y quién no. Porque estas cosas que han hecho con la gente definitivamente no debería ser digna de un policía, sino del peor delincuente, del peor vándalo más bien. Las secuelas psicológicas. Entre las posibles secuelas psicológicas identificadas de las valoraciones se registraron las siguientes. De acuerdo a las víctimas atendidas de posibles casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes del departamento de Cochabamba, presentan posibles secuelas de estrés postraumático marcado por el temor y repetición, depresión por sentimiento de tristeza, ganas de llorar, desesperanza, irritabilidad, enojo, frustración con un posible deterioro cognitivo y ansiedad, como se visualiza en la tabla 2. Que aquí están obviamente eso, ¿no? Aparte de los traumas psicológicos que han tenido, obviamente están las secuelas físicas de muchos, ¿no? Hay casos de traumatismo contuso, traumatismo cortante, traumatismos craneales, traumatismos torácicos o abdominales, pérdida de piezas dentales, fracturas, asfixia. Y vamos a seguir leyendo. No me puedo ayudar con una sola mano. Es definitivamente lamentable todo lo que pasó. Hay lesiones por agentes físicos, quemaduras, lesiones por electricidad, posiciones forzadas, lesiones producidas por choques eléctricos, agresión sexual incluida la violación, privación de la estimulación sensorial, cefalia, osteoartrosis, cicatrices queloides y cicatrices hipertróficas, trastorno de deseo sexual hipoactivo, neuropatía, alopecias y otros que han quedado como secuelas justamente de todas estas torturas, ¿no? Yo espero realmente que todo este trabajo que recién nomás ha salido justamente del CEPRED, que depende del Ministerio de Justicia, no sea para que quede en un libro, que no sea para que quede solamente en un documento y digamos, wow, pobrecita las víctimas, aquí está la historia triste de sus vidas por haber salido a defender
al movimiento, al socialismo, por haber salido a defender a la democracia, por haber salido a defender lo que ellos tenían en su corazón. Justamente yo le preguntaba a este compañero, le decía, ¿por qué salías? ¿Por qué si te arrestaban, te escapabas y volvías a ir? ¿Qué era el sentimiento que tenías dentro que te hacía ir? Y él me dice, por una parte, yo lo quería a Evo, me dice, ¿no? Y eso creo que es un sentimiento de muchísima gente. Yo recuerdo cuando hemos visto los videos, el documental Fue Golpe, por ejemplo, que rescata algunas imágenes de las manifestaciones de esos días que se instauraba el gobierno de facto. Había una señora que decía, Evo, estamos aquí, estamos defendiéndote, ¿dónde está Evo? ¿Dónde está Evo? La desesperación del pueblo era Evo, ¿no? Porque Evo representaba justamente el MAS y PSP, representaba esa estabilidad, representaba que el pueblo se sienta que era gobierno. Entonces yo creo que si el pueblo salió a defender era porque decía, nos han quitado el gobierno, o sea, ahora vamos a sufrir todos. Y eso creo que era algo que yo puedo decir eso porque yo también lo sentía. Cuando vi que llegó el golpe de Estado y que renunciaba a Evo Morales, era una impotencia y era como que ver el inicio de una pesadilla. Como que sentir, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar con el pueblo? ¿Y ahora cómo? O sea, ¿qué va a tocar? Y definitivamente lo que tocó fueron justamente esas torturas, fueron las masacres, fue el saqueo de los recursos económicos del Estado, fue una fiesta para los golpistas, o sea, fue como que haya triunfado el mal desde mi punto de vista, ¿no? Era como sentir que la oscuridad había llegado sobre nuestro país. Era como sentir que todo lo que el pueblo luchó y todo lo que el pueblo consiguió, porque hubo, obviamente durante 13 años hubo un cambio de vida, hubo avances tecnológicos, avance en cuanto al desarrollo de carreteras, vivienda, eh, bonos para la gente, que no eran necesariamente para hacerlos ociosos, porque eran bonos que no eran tampoco la gran cosa, digamos, pero era una manera de distribuir la riqueza de nuestro país a la población. Era esa sensación de paz, esa sensación de igualdad, de justamente de reivindicación con la gente que siempre fue olvidada antes. Entonces el ver renunciar a Evo Morales, después enterarnos y ver los videos que circulaban de cuando salió del aeropuerto de Chimoré llorando con Álvaro, era definitivamente como ver que por eso que llegaba la oscuridad a nuestro país y ver que unos falsos, que la gente más malvada que pueda haber en nuestro país estaban asaltando el palacio de gobierno, que se habían entrado sin ningún derecho, sin ser nadie ahí, que se metieron con la protección de la policía, de los militares, que entraron al palacio y que salieron al balcón a decir ahora somos nosotros gobierno, y ver esas sus caras de demonios, esa sonrisa de demonio que tiene Camacho, esa cara de hipócrita que tiene Yanine Áñez, y todos esos fariseos, ¿no? Que siempre han hablado de Dios para ganarse puntos con alguna gente, con un falso cristianismo. Verlo a Murillo ahí en el balcón, a este Ortiz, que incluso años antes ya fue denunciado de haber desfalcado de cotas 7 millones de dólares para su campaña. O sea, ver gente tan vil, tan ladrona, tan cruel, tan insensible, tan inhumana, estar ahí adentro, estar en el palacio y todavía levantando una Biblia. Era como el inicio de una pesadilla, el inicio de una pesadilla, la gente llorando en las calles. Yo nunca vi que los pitas estén llorando en las calles, nunca vi. Nunca vi que esos pitas que iban a bloquear la calle con peluches, con contenedores de basura y que se iban para no quemarse con el sol, se iban a su casa y solamente vigilaban de lejitos que nadie se los saque su pita. Nunca vi que ellos lloren,
que ellos lloren porque estaban sufriendo, digamos, alguna tortura, alguna persecución. Sin embargo, cuando vino el golpe de Estado, vimos tanta gente llorar y nosotros mismos llorábamos desde nuestras casas, de donde estábamos. A mí me tocó vivir el golpe de Estado estando en Arica, estando lejos, impotente de no poder hacer nada, de no saber qué estaba pasando en Bolivia. Entonces, y por eso siempre digo, ¿no? O sea, nuestras autoridades del MAS y PCP tienen que recordar que con la derecha no se negocia, que a la derecha no hay que darle el gusto. No, nunca jamás hay que creerles a ellos que quieren algo para el bien de nuestro país. Por eso justamente nuestro líder del MAS, Evo Morales, tiene que recordar que él cuando renunció lo hizo para que cese la violencia, para pacificar el país, pero más bien ahí fue lo que empezó lo peor de la pesadilla. Ahí justamente vinieron las masacres, ahí vino justamente los arrestos y todo eso. Entonces no se pueden confiar, nuestro gobierno actual no se puede confiar nada en la derecha. No pueden ceder ante ellos. Ahora justamente miren, se les ha caído su treta que hicieron para su paro cínico y ahora están buscando más pretextos para poder seguir fregando al gobierno. No tienen que ceder en nada. Este tema del PEDES, por ejemplo, y el presupuesto son cosas de rutina. Es más, el presupuesto que se ha aprobado para la gestión 2022 es más grande que el presupuesto 2021. Eso quiere decir que estamos proyectando crecimiento económico. ¿Y cómo lo tergiversan los de la derecha? Diciendo supuestamente que el gobierno está proyectando un presupuesto mayor porque que va a subir los impuestos, cosa más falsa, cosa que se está proyectando porque obviamente la economía está volviendo a reactivarse, los negocios se están volviendo a abrir, tantos negocios que se cerraron en 2020. Y yo creo que ahí muchos de los que tenían negocios y apoyaban a Yanine Áñez se dieron cuenta de que no había sido nomás automática la economía que se maneja solita, sino que era gracias a una gestión del MAS que era eficiente y que justamente hacía que haya bonanza económica. Tantos negocios ahora como en 2020 especialmente y los primeros meses de este año también y hasta ahora se siguen viendo oficinas en alquiler, oficinas en venta, cosa que antes estaban llenas esas oficinas, estaban alquiladas, habían más negocios. Todo eso cerró por culpa de la mala gestión del gobierno de facto. Hubo gente que no solamente lloró durante el golpe de Estado, sino después, hasta de hambre durante la pandemia, ¿no? Hasta de desesperación, de abandono, de todo. Entonces, esperemos mañana poder contar con la presencia de este compañero y también voy a tratar de ubicar al señor Eiben Huayranca para que pueda contarnos también lo que pasó. Y bueno, ahorita estamos en cuarto día de la Marcha por la Patria. Me alegra que hayan organizado esto, que nos estemos organizando y que estemos demostrando de que el pueblo está alerta, que el pueblo no se ha vuelto a dormir. ¿Creerán los de la derecha que en un año nos hemos dormido y nos hemos confiado? No, no hemos perdido la memoria a los de la derecha. No vamos a permitir otro golpe de Estado. Y bueno, nos vamos a sumar también a esta marcha este fin de semana. Esperamos estar igual acompañando la marcha y hay que seguir unidos todos desde todas las partes de Bolivia para evitar justamente que nuevamente nuestro país se vea manchado con el luto, con el dolor de la gente, y evitando justamente de que la derecha vuelva a intentar otro golpe de Estado. Y para eso justamente es necesario que se vea el tema de la policía y de los militares. Espero que lo estén haciendo, porque la policía sigue en los mismos que se amotinaron, siguen ahí, deberían ser destituidos, deberían ser alejados de esta institución. Los militares, igual que se vendieron, deberían ser alejados de esa institución, deberían ser dados de baja. Y para eso también el pueblo tiene que reclamar, ¿no? El pueblo tiene que protestar, tiene que hacer la petición conjunta para que se haga esto. Y bueno, muchas gracias. Mañana nos estaremos viendo, Ramón. A todos, muchas gracias, Franco, a Tony, a todos, muchas gracias. Mañana esperamos tener la presencia de nuestros compañeros que siguen a la espera también de justicia
por las masacres de 2019. Que tengan todos muy buenas noches.